gusto para mí estar en esta noche pues presentando este programa, gracias a mi pastora Gabriela Astudillo y gracias también a nuestra invitada, la pastora Jessica Pimienta, quien esta noche va a estar tratando un tema muy importante para la mujer de Dios, para esa iglesia del Señor, que se llama Verdaderamente Libres. Pastora, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida princesa del Señor, que el Señor te bendiga grandemente. Para mí es un honor, un placer una vez más estar en este programa y también saludando a la pastora Gabriela. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad? Conforme dice la palabra en Juan 8:36, así que el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo podríamos definir esta verdadera libertad que Dios quiere traer a la vida de toda mujer, de toda hija del Señor? Así es, yo creo que el Señor siempre quiere que sus hijos sean libres y mantengamos esa libertad, pero para eso tenemos que saber quiénes somos, y una de las cosas que es importante entender es el estado de nuestro corazón. No podemos ser mujeres de libertad o mujeres que viven en libertad si todavía hay una opresión en tu corazón, y tienes que entrar en un momento del arrepentimiento, y ese arrepentimiento cuenta el hecho de que tú abras tu corazón para que Cristo pueda sanar, libertar y quitar y romper toda atadura que te pueda estar de alguna manera atando y haciendo que tengas un peso, llevando un peso en tu corazón. ¿Por qué? Porque no has recibido la libertad. ¿Cómo podríamos identificar esto, pastora? Porque muchas veces podemos pensar o podemos creer que porque estamos en una congregación, porque estamos sirviendo al Señor, de pronto no va a haber una atadura, no va a haber una opresión o alguna situación por la cual no estemos viviendo en libertad. O sea, ¿cómo podemos identificar que necesitamos ser libres? Mira, el hecho de pensar o creer que porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú ya estás totalmente libre, hay que pensarlo muy bien, porque hemos visto muchas personas que han pronunciado el nombre de Cristo y sin embargo no viven una completa libertad. La palabra es clara cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando tú eres un creyente, un hijo de Dios verdadero, no uno que simplemente lleva el nombre de Cristo en su frente, pero ni en su corazón, ni en su alma, ni en sus actos se ve esa libertad. Entonces, una de las cosas que tú puedes saber cuando tienes la libertad es aquel que está produciendo frutos del Espíritu Santo. Porque todo aquel que lleva el fruto del Espíritu Santo es porque está siendo guiado por él. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y si Él mora en ti, tienes que dar frutos de arrepentimiento, tienes que dar frutos de los que el Espíritu Santo da, como amor, como bondad, como paciencia, como benignidad, como gozo, dominio propio en nuestra vida. Y hoy por hoy los cristianos están desviando su mirada y están trayendo en su vida todas ataduras donde ya no tienen paciencia, se están criticando unos a otros, donde vemos donde no hay perdón por el hermano, no hay perdón por el líder, no hay perdón por el pastor, donde estamos viendo un evangelio que simplemente ha sido criticado, murmurado y condenado por el ejemplo que hoy por hoy está dando el hijo que dice ser hijo del Señor. Cuando nosotros como hijos del Señor que vivimos en esa libertad y mantenemos esa libertad, deberíamos ser reconocidos y llevar el nombre de Cristo en alto, porque estamos dando fruto de arrepentimiento y la gente que ve en nosotros está viendo el amor, está viendo el perdón, está viendo la misericordia, está viendo que estamos obrando correctamente. Pero hoy, en esta sociedad que se está viviendo en un momento tan difícil, si nosotros los mismos cristianos estamos en contra de nosotros mismos, nos criticamos entre nosotros mismos, entonces ¿cómo la gente puede decir: oye, ese Cristo que los ha libertado, pues qué Cristo es, que lo que hace es que se critiquen, se murmuren y se peleen entre ellos? Tu hogar, ¿qué estás llevando a tu hogar? ¿Qué ejemplo estás llevando a tu hogar? Tú dices que eres libre, tú eres, de pronto pueden decir: yo soy hija del Señor, pero si no eres una buena esposa, no eres una buena madre, no perfecta, porque nadie es perfecto, cometemos errores, Así es. pero sí debemos reflejar que Cristo habita en nosotros, de que Cristo está en nosotros, que podamos seguir los pasos del Maestro para comprobar que hay libertad en nosotros. Hay muchas personas que dicen tener a Cristo, pero están llenas de ataduras, están llenas de ligaduras, están llenas de tantos resentimientos en sus corazones, están llenas de tantas cosas, pecados ocultos que no son manifiestos todavía. Entonces estas cosas hacen que la gente diga: bueno, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Cristo que ellos proclaman? Entonces la manera de ver que
hay libertad es cuando somos hombres y mujeres que dan fruto. Amén, mi pastora. Y por ejemplo, identificado ya que hay estas situaciones que usted nombró muchísimas y que podemos decir algunas, bueno, sí, hay algo de eso, hemos visto. Y bueno, ¿cuál sería el paso a paso para entrar en esa verdadera libertad en Cristo? Así es, yo creo que el primer paso es el reconocimiento. ¿Qué es esto? Es reconocer que yo soy imperfecta, que por eso necesito a Cristo, y reconocer las cosas que tengo que cambiar. Cuando tú eres una mujer que ha aprendido a reconocer tus fallas, que reconoces tus debilidades, es donde puedes ir ya sinceramente al altar del Señor y dices, mira Señor, esta es mi debilidad, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy cometiendo, pero me vengo a rendir delante de ti. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos dar a la libertad es el reconocer que número uno necesitamos el arrepentimiento, reconocer que número dos necesitamos ser sanas en el nombre de Jesús, y otro de los pasos es reconocer que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos perdonar y que necesitamos pedir perdón, porque son tres facetas del perdón. Cosas diferentes. Así, son cosas diferentes. Entonces, cuando tú haces esto, estás siendo una mujer humilde, donde no hay narcisismo, donde no hay orgullo, donde no hay manipulación, sino que hay un corazón sincero que está dispuesto, como dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado. Y ese es el que Dios nunca va a despreciar. Ese es el que Dios va a tomar para restaurar, ese es el que Dios quiere restaurar para que seas el canal de bendición. Ahora, como esté tu corazón, así lo quiere Dios para transformarlo y cambiarlo. Entonces, el primer paso es reconocer que lo necesitas y reconocer que necesitas libertad. Cuando tú has reconocido, entonces ahí es donde viene el arrepentimiento, donde te arrepientes y abres tu corazón para que Él venga a morar y hacer el proceso que tenga que hacer. Este proceso lleva un caminar. Ese proceso no es fácil muchas veces. ¿Por qué? Porque va a tratar tu carácter, va a tratar tu forma de ser. Entonces vas a tener que enfrentarte a ciertas situaciones para ser moldeado. Y este es aquí donde muchas personas viene la piedra en el camino que te hace tropezar porque no aguantaste, porque no resististe, no eres una persona que quiere resistir. Por eso la palabra también es clara cuando dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchos no lo resisten, más bien muchos lo que hacen es que cuando viene esta situación se apartan, se alejan, se van. Entonces el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es cuando yo abro mi corazón, y cuando yo abro mi corazón es porque estoy dispuesta, disponible a que Él comience a operarlo, a que Él comience a manejarlo, que comience a quitar el orgullo, que comience a quitar la prepotencia, que comience a quitar el carácter fuerte, que comience a quitar toda falencia que hay, toda debilidad que hay, toda tentación que está rodeando mi casa, mi vida, mi familia o mi vida personal. Entonces ahí viene y comienza esa libertad. Una vez que ya se entra al reconocimiento, al arrepentimiento, entonces aquí viene esta parte donde ¿quién te va a dirigir? ¿Y quién te debe dirigir? La palabra del Señor. ¿Quién te debe dirigir? El Espíritu del Señor. Porque no hay otra manera de ser libres si tú no te alimentas correctamente. Hay gente que dice, no, una sola vez yo recibí a Cristo, una sola vez me hicieron una liberación y eso es suficiente. Hay mucha gente que cree eso. Pero yo que he vivido en el mundo espiritual, que tengo de alguna manera lo que Dios me ha entregado, que es esta parte de sanidad y liberación, me he dado cuenta que hay gente que puede llevar 30 años en el Evangelio, como un año en el Evangelio, y puede haber ataduras en ellos. Y lo he visto porque en los momentos que hemos venido a ministrar, he visto mujeres atadas de años, y cuando yo les pregunto ¿cuántos años llevas en el Evangelio? No, yo llevo 20 años. ¿Cómo 20 años se siente atada? ¿Por qué? Porque hay áreas que todavía no soltó, áreas que todavía el enemigo tenía presa, que la tenía esclavizada porque ella no quería soltarla. Entonces, esta parte es importante. A veces dice soltar es consciente o muchas veces también es inconsciente, pastor. El soltar tiene que ser consciente, porque tú tienes que estar consciente de que estás dispuesta a soltar. Cuando tú vienes la parte que no estás consciente porque el subconsciente o porque tienes guardado cosas que no recuerdas, es ahí donde tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te reargulle. No olvides que el Espíritu Santo es el único que te puede reargullir, ¿sí? Y cuando te reargulle es que te está examinando para que saque y te diga, oye, suelta ese pecado, oye, suelta eso que todavía está atado en tu corazón. O sea que muchas veces hay pecados que se están escondiendo de nosotros mismos, o que nosotros nos queremos en nuestra parte consciente hacernos los desentendidos de esa situación que está allí, de esa área que no la hemos entregado al Señor, de esa área que de pronto no queremos tratar, o de pronto una situación de tanto dolor que queremos pasarla por alto, decir que ya la enterramos, pero viene a ser como un muerto que tarde o temprano va a apestar. Así es. Sí, hay muchas personas que definitivamente ocultan muchos pecados.
demasiados. Hay gente que inclusive tú las puedes ver frente a ellas, tú dices, no, ella está bien, se muestra bien, pero su parte íntima está definitivamente en un desierto, en una soledad tremenda. Por eso es que vemos tantas personas que pueden tener a Cristo y viven en desiertos constantemente. Es cierto que hay que pasar por desiertos, pero no debemos permanecer en los desiertos, porque Cristo no nos llamó para que permaneciéramos en los desiertos. Cristo nos llamó para que viviéramos del agua de vida eterna. Y dice que cuando nosotros bebiéramos de esa agua, nunca más tendríamos sed. Entonces, ¿por qué vamos a tener sed? Si ya tenemos la fuente, ¿sí ves? Entonces, si tú vives en un constante desierto, tú vives en un constante de tengo sed, es porque entonces no te has saciado con el agua de vida eterna que es Cristo. Entonces hay faltantes todavía en tu corazón, hay faltantes en tu vida que no has permitido que Cristo los llene. Porque la palabra es clara cuando dice que Cristo vino a morar en nosotros. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si Él mora, Él te va a dar el discernimiento, Él te va a dar absolutamente todo el conocimiento que tú necesites para llegar a la libertad. Hermano, no tienes que esperar que alguien venga a libertarte, porque ya Cristo lo puede hacer. No olviden que en la cruz del Calvario Cristo, cada gota de su sangre, cada que le clavaban un clavo, estaba diciendo consumado es, estaba diciendo todo argumento cae, estaba diciendo toda opresión cae en el nombre de Jesús. Pero la verdad de Cristo tiene que hacerte libre en tu mente, en tu entendimiento, en tu conocimiento, para que seas libre. Porque conocemos la historia, conocemos la palabra, pero ¿qué pasa? No la discernimos correctamente. Y por eso no ha venido libertad absoluta a muchas personas que dicen tener a Cristo. Hoy por hoy, por eso el Evangelio está siendo mal juzgado, porque ese decía ser cristiano, decía predicar, decía ser un gran hombre de Dios, y de repente cayó, de repente tropezó, de repente hizo cosas que no debería hacer. Entonces ya dice la gente, bueno, ¿para qué soy cristiano? Sí, definitivamente voy a volver a hacer lo mismo. No, hay una diferencia. Un día me encontré con un taxista y me decía, ¿sabe qué? Yo estoy en una promesa. Me dijo él, yo le digo, bueno, si estás en la promesa, ¿por qué no vienes a Cristo? Y me dijo, no, porque es que yo cuando llegue a Cristo es porque definitivamente, me dice así, yo quiero no fallar. Y como yo sé que no es un pecador, le voy a fallar todavía. Entonces, mira la ignorancia que el enemigo los tiene. De esa manera el enemigo los tiene ignorando y los tiene cegados, pensando que venir a Cristo es donde vas a ser totalmente santo y que no puedes venir a Él porque ya estás pensando que vas a fallar en un año, en 2 años o en 3 años. Entonces esto es un error tremendo donde el enemigo está opacando el Evangelio de Cristo. Y nosotros como iglesia se lo estamos permitiendo porque somos pasibles y el Señor nos está llamando para que nos activemos, para que las mujeres entremos a la guerra espiritual y le arrebatemos las almas, le arrebatemos la familia, la casa, nuestros hijos, y que vengan de libertad, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad para libertar esa alma, atar al enemigo y que esa alma sea libre en nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos ese poder y esa libertad. Y bueno, vamos a ir en este momento a un corte, no sin antes recordarles nuestras redes sociales: Instagram, entre.nosotras.cc, Facebook y YouTube, Entre Nosotras EC, y la transmisión en vivo cada domingo 19 horas 7 de la noche para ustedes, mujeres. Volvemos enseguida con Entre Nosotras EC y este tema tan importante, verdaderamente libres. Día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre. Entre Nosotras EC, tratando un tema muy importante, verdaderamente libres, con nuestra pastora Jessica Pimienta. Y habíamos estado hablando de unos pasos, ¿verdad, pastora? Habíamos hablado del reconocimiento, ¿verdad?, del arrepentimiento, del perdón. Pero ¿qué podemos hacer para permanecer en esa libertad que el Señor nos otorga? Creo que es esencial
comunión, la comunión que tengas con el Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a tener comunión con el Señor, tú comienzas a doblegar tu voluntad. Nadie puede ser libre, nadie puede permanecer si no tiene comunión. Porque la comunión que hace que tengas una intimidad con Él. Y cuando tienes una intimidad comienzas a conocer a Dios. Y nosotros necesitamos conocerlo a Él. Y cuando tú comienzas a conocerlo, Él va abriendo tu entendimiento. Y ahí es donde vas soltando, donde vas dejando. ¿Por qué? Porque vas reconociéndole a Él solamente como el soberano, como el único que tú necesitas. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, vas siendo libre totalmente. Para permanecer libre, sin la comunión es imposible. Solo con la comunión del Espíritu Santo puedes hacerlo, porque muchas personas es la fuente, sí, es la fuente inagotable totalmente, porque muchas personas están en Cristo y vuelven y se van, como que otra vez vuelven al mundo, vuelven otra vez a recaer, porque no tuvieron comunión con el Espíritu Santo. Mira, persona que tenga comunión es la que ha permanecido hasta ahora. Tú le vas a preguntar a esa persona, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que... Y tú le vas a preguntar si oraba, si ayunaba, si estaba constantemente ahí en comunión, y te va a decir que no, que leía la Biblia solo cuando iba a la iglesia, que oraba solo cuando se acordaba, o hacía oraciones de 5 minutos que no tienen resultado. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús, amén. Ya me creo súper espiritual. Y no es así. Esto es una búsqueda constante. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil y nosotros necesitamos controlar nuestra carne, y nuestra carne no puede ser controlada si no es por la obra del Espíritu Santo. Amén, mi pastora. ¿Y qué conocemos, hemos conversado, le hemos escuchado predicar? ¿Qué testimonio usted nos podría compartir acerca de esta liberación? Porque muchas veces, como conversábamos, como dialogábamos, ¿verdad? Pensamos que por estar dentro de una iglesia, estas ataduras, estas opresiones no van a tocar nuestra casa o no van a tocar nuestra vida, y es todo lo contrario, porque dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien destrozar, a quien devorar. Él ha venido a matar, a destruir, ¿verdad? Y tenemos que estar alertas y atentas, ¿verdad? Y usted tiene un testimonio muy precioso, ¿verdad?, que nos puede compartir en esta noche. Claro, son varios los testimonios que podríamos contarle, pero sabes que ahorita se me viene precisamente uno que se me había olvidado hace mucho tiempo. Nos encontramos en un momento, en un tiempo de ministración. Esta persona ya era cristiana. Y en ese momento ya llevaba aproximadamente como unos 2 años siendo cristiana, y comenzamos a ministrar. Ese tiempo fue un mover del Espíritu del Señor. Y aquí cuando yo le digo que en las experiencias que yo he tenido, que tú puedes tener a Cristo, dices tener a Cristo, pero puedes estar atada y no ser libre todavía. Y nos encontramos ministrando. En ese momento el Señor me dijo: quiero que comiences a ministrar acerca del perdón. Así que yo comencé a ministrar acerca del perdón y decirle: hoy es el día del perdón, perdona, suelta todo lo que te han hecho. Entonces ella tenía un dolor con su esposo. En ese momento me acuerdo tanto que el Espíritu Santo siento que me habla y me dice: ven, ministrala. Así que yo voy y le pongo la mano. En el momento que yo le pongo la mano, esa mujer comenzó a hincharse en toda la garganta. Esto se le hizo pero así grandísimo. Y yo le decía: en el nombre de Jesús, suelta toda falta de perdón que tengas, porque ya sabía porque de eso es lo que estábamos tratando. Entonces el Espíritu Santo en ese momento me da discernimiento, y puedo discernir que el espíritu de falta de perdón se le había acumulado aquí. O sea, que por más que ella quería soltar, se le había encadenado aquí, y por eso con sus palabras no podía pronunciar te perdono para ser libre. Así que comenzamos a ministrar ese tiempo. Traje al esposo y le dije: míralo a la cara y dile: yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y cada que ella quería soltar más, se comenzó a hinchar, comenzó su garganta, ya aquí sus cachetes, a ponerse morada. Para mí fue sorprendente, porque era primera vez. Sí, era primera vez que yo experimentaba algo así, nunca había pasado. Así que yo decía: ¿qué es esto? O sea, Dios mío, ¿qué hago ahora? Como se dice, ¿no? Y ahí comencé con el Espíritu Santo y me decía: vamos, rompe todo espíritu de perdón. Y tuve que traer inclusive aceite ungido, pasarle y darle un poquito para que soltara. Y cuando ella dijo te perdono, totalmente toda se deshinchó. O sea, ya no estaba toda hinchada como estaba. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: la atadura que ella tenía era con su esposo porque no lo había perdonado.
Entonces vemos desde ya cómo una persona puede vivir años atada. ¿Por qué? Porque no quiere soltar, porque no quiere perdonar. Pero yo también le preguntaba, porque aquí viene esa parte, ¿dónde estaba la comunión para que el Espíritu Santo, que mora supuestamente en ti, no te le diga y te redarguya redarguya de que no habías perdonado a tu esposo? Entonces yo considero que es un testimonio que puede edificar tu vida y que puede hacerte a examinar lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Sí ves? Porque ella era cristiana, pero llevaba años sin perdonar a su esposo por una acción pequeña. Y eso hizo que un espíritu se acumulara y se apoderara de ella al hecho y al punto de no querer que soltara y fuera libre. Tuvimos que tener un tiempo de administración, hacer actos proféticos para que ella fuera libre totalmente. ¿Sí ves? Ahora, ¿qué pasa? De aquí viene otra parte importante. Porque Dios la libertó ahí. Vimos lo que el Espíritu del Señor hizo ahí. Claro, ¿qué pasa después de la ¿Qué liberación? pasó aquí? Ella fuera permanecido si fuera seguido teniendo comunión con el Espíritu Santo. Pero vinieron situaciones adversas, una cosa, lo otro. De repente dejó de ir a la iglesia, ya no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo viene otra vez a interrumpir creyendo que todavía tiene derecho legal sobre ti. Pero si tú mantienes una comunión, él tiene que retroceder, porque la palabra del Señor dice, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Si ella le fuera resistido, hoy fuera una mujer de pronto, que fuera sido tremendo su testimonio y fuera una gran mujer de Dios. Hoy por hoy ya no lo es. ¿Por qué? Porque no tuvo comunión con el Espíritu del Señor. El enemigo volvió a tomar territorio de ella y hasta se separó del esposo. ¿Sí ves? Entonces, ella perdonó, sí, pero no tuvo comunión, no continuó el proceso, no se siguió alimentando. La gente cree que porque ya fue libre ese momento ya fue suficiente, ya nunca más el espíritu va a volver, pero la palabra mismo dice que aquel espíritu va, busca siete más para venir. Entonces, desde ya nos está dando el Señor el conocimiento de que si nosotros no nos mantenemos conectados a su presencia, a su palabra, conectados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el enemigo va a venir otra vez. O sea, él siempre va a estar, porque ¿qué dice? Él anda como león buscando a quien devorar. O sea, él siempre va a estar ahí dándole el giro, y a la primera que vea que tú te desconectas, otra vez vuelve a tomar el territorio. Amén, mi pastor. Entonces tenemos que estar atentos y alerta, ¿verdad? Totalmente. Porque viene el Espíritu Santo de Dios y hace su obra, Sí, pero lo hace. Mantenerla Depende de nosotros. De nosotros mantenerlo. Así es, porque Dios ya te hizo libre. O sea, ya eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para mantenerlo, tienes que vivirlo, tienes que mantener la santidad, tienes que vencer la tentación, y eso se logra solamente en comunión con el Espíritu Santo. O sea, la misma palabra lo expresa. Jesús le decía a sus discípulos, no puedes ni orar ni una hora. ¿Y por qué tenía que orar Jesús? Porque estaba a punto de ser crucificado y no iba a ser fácil eso. O sea, iba a tener una prueba difícil, y para poderla soportar necesitaba estar en comunión con su Padre. O sea, ya tenemos un ejemplo que solamente resistimos cuando estamos en comunión. Pero no, la gente quiere oír lo fácil. Voy al culto cada domingo, nada más. Como la iglesia tradicional. Sí, ajá, ya, pero no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, yo tengo que estar en comunión 24/7 orando, intercediendo, guerreando para cubrirme, porque estoy todavía en un cuerpo de carne, en un cuerpo pecador, porque no hemos sido glorificados todavía, este cuerpo no ha sido glorificado. Entonces, para yo vencer esa tentación, debo resistir, y para resistirla necesito que el Espíritu Santo esté conmigo cada momento guiándome. Amén. Y dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿verdad? Entonces es de la mano del Espíritu Santo con que vamos a mantener esa libertad, mi pastora, y esto tiene que ser permanente, definitivamente. No podemos decir, oh, ya somos libres, entonces ya nos olvidamos. No, el que esté firme, mira que no cambia. O sea, ya está la palabra advirtiéndonos. Mira, ¿por qué el Señor le decía a Josué, ya hay una tierra prometida? Pero ¿qué le decía? Oye, a ver, no es todo de oro. Esfuérzate y sé valiente, porque sabía que lo que le esperaba. Oye, la gente cuenta la historia de cuando llegaron, pero no cuenta la historia de todos los reyes que tuvieron que vencer para poseer.
Entonces por eso el Señor le decía a Josué, Josué, tendrás que esforzarte y ser muy valiente, porque 12 reyes más te esperan para derribar. Y no lo vas a hacer en tu fuerza, sino en mi fuerza. Por eso necesito que tú seas también valiente y seas fuerte. ¿Sí ves? Y que no vayas a temer, porque yo voy a estar contigo. Mientras que tú estés conmigo, yo voy a estar contigo para librarte y para ayudarte a vencer. Entonces desde ya vemos una escena aquí que el Señor nos está diciendo, voy a estar con ustedes, pero yo necesito que yo voy a hacer mi parte. Y mi parte es que voy a estar con ustedes, pero su parte es que tendrán que esforzarse y tienen que ser valientes para que resistan. Amén, amén. Mi pastora, y me viene una pregunta. Cuando uno está identificando que hay una atadura, hay una opresión, ¿es necesario que vayamos a buscar a siervos como usted que tienen el don, a nuestro pastor en la iglesia, o podemos nosotros autoliberarnos cuando sentimos que hay alguna opresión, o depende de la situación? ¿Cómo hay que manejar este tema? Cuando ya lo identificamos, claro, aquí hay una atadura, aquí hay una opresión. Mira, la palabra del Señor dice que nos dio poder para atar y desatar, y nos dio poder para echar fuera demonios. Así que todos tenemos ese poder, ¿sí? Y todos podemos utilizarlo. Amén. No necesariamente que necesites a una persona para ser libre. Tú lo puedes hacer también cuando vas a la presencia del Señor, cuando doblegas tu corazón, te autoliberas, echas fuera al demonio, lo atas, tú lo puedes hacer. Yo creo que el extremo, ya cuando vayas a buscar a una persona, es porque definitivamente ya es un caso extremo donde has hecho todo y sientes que todavía hay rangos, hay potestades, hay principados, potestades, y dependiendo de la intimidad que tú tengas, también puedes liberar, ¿ya? También vienen los dones, porque por algo es el don de liberación. Entonces llega un momento donde sí se puede necesitar, y por eso es tan importante que tú vayas a los congresos, que tú vayas a los eventos, que tú vayas a los ayunos, que tú vayas permanentemente, porque puede ser que en esos momentos el Señor pueda hacer una obra, utilizar a un siervo y hablarte de algo que tenía oculto y tú no lo sabías de pronto, porque Dios es tan bueno y misericordioso, y como está viendo que tú anhelas, que tú quieres, entonces Él puede utilizar a una persona para ayudarte con esa liberación, pero no precisamente siempre tiene que hacer así. Tú también lo puedes hacer en el nombre de Jesús, a través de la palabra, a través de la intimidad, a través del ayuno. El Señor habla del ayuno para desligarnos, para romper yugos precisamente. Entonces ya nos está diciendo que sí lo podemos hacer nosotros mismos, pero en extremos a veces sí se va a necesitar a una persona que tenga el don. Amén, pero entonces tiene que ser nuestra actitud permanente como la de David, ¿no? Escudriñame, escudriñame, Señor, saca y la humildad, ese pecado oculto, reconocer siempre esa necesidad que tenemos de nuestro Padre y de que Él haga y obre a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y cuidarnos muchísimo. No creas que porque ya Dios te utiliza, Dios te usa, porque ya eres un siervo tremendo, entonces yo ya estoy ungido y no me va a pasar nada. O sea, tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidar lo que el Señor te entregó. Tienes que estar alerta, con un corazón humilde y siempre puesto en la mano del Señor, porque el diablo es muy astuto y muy inteligente. Amén. Así que tenemos que siempre mejor mantenernos en constante intimidad y en constante humildad de corazón. Guarda tu corazón porque Él va a la vida. Amén. Amén. Y ahorita me viene también a la memoria, escuchaba yo una sierva de Dios en estos días, y ella decía, por ejemplo, que estemos atentos, y que el estar atento es inclusive hasta estar atento a qué nos regala. Dice que a ella le habían regalado una cosa muy linda, era algo como una joya. Okay. Entonces ella estaba agradecida, la persona que se la regaló era una persona muy querida, pero que luego en ese tiempo de oración la llevaba a ver ese objeto, ese objeto, y con tal inquietud que ella fue a buscar, porque había por ahí en la caja en la que le habían entregado el regalo, había unas imágenes. Wow. Y que le venía eso mientras ella oraba. Entonces le entró la curiosidad y empezó a indagar qué significaba eso. Y eran cosas que tenían que ver con brujería y cosas por el estilo. Claro. Entonces ella decía, estén atentos, hermano, estén atentos, porque el enemigo se mueve de todas las maneras posibles para querer robarte la bendición, para querer tener un anatema en tu casa, una maldición, para querer atacarte a ti y a tu familia. Claro. Tampoco nos vamos a volver a los extremos, sí, pero sí les puedo decir que yo he tenido muchísimos casos, inclusive en un congreso que estuve predicando. Estaba yo ministrando ese momento sanidad, liberación, estábamos rompiendo cadenas, ataduras,
En eso viene una señora y esa señora viene a tocarme y el Espíritu Santo me dijo, no te dejes tocar porque ella es una bruja. Y fue, yo sentía que yo quemaba y cuando ella vino, que el Espíritu Santo, yo le cogí las manos, porque ella vino directo a tocarme y yo le cogí las manos y se las, así le hice así, en el nombre de Jesús no me puedes tocar. Y la miré a los ojos y ella me miró a los ojos y era así, ¿sí ves? Y el Señor me decía, es una bruja y yo en el nombre de Jesús te echo fuera y esa bruja cayó. Sí, el Señor te da discernimiento y es verdad, porque quizás venía con un propósito, ¿no? Algo quería hacer, no lo sabemos, pero gracias al Señor, al tener la comunión, el Señor lo pudo identificar. También estaba yo en un congreso ministrando y en eso una persona me dice, pastora, o sea, a mí a veces en el congreso hay gente que es muy linda y le llegó la palabra y te pueden bendecir. O sea, yo tengo muchas cositas que las recibo y además, mire, este collarcito, esto me lo dio una hermana en el congreso, ¿sí ves? Pero cuando tú tienes el discernimiento, me acuerdo tanto que una persona viene y me dijo, pastora, tengo esto para usted. Entonces yo la miré, mire, escuche bien, era en forma de una pulsera negra y esa pulsera negra venía bolitas, así le decimos nosotros, no sé, con unas canetitas negritas colgando y sonaban. Entonces yo la vi ella humilde con ese corazón y uno, claro, ay, tan lindo, ¿cierto? Como, ay, qué lindo, tan linda, gracias. Ojo con eso, porque tienes que discernir. O sea, no es que tú seas mala si vas a rechazar, pero hay que escuchar el Espíritu del Señor. Y en ese momento me acuerdo que el Señor me dijo, no te la pongas, porque yo estaba lista para ponerme. Yo la recibí y estaba lista para ponerme. La recibió con humildad y con alegría. Ajá, claro. Y esa señora fue y me dijo, pastora, mire, yo no tengo nada más, yo le vengo a entregar esto porque de verdad, gracias. Y yo la recibí. Y yo ya me la iba a poner en ese momento para que ella viera que, gracias, ¿no? Y el Señor me dijo, no. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Ahora mismo, ve y bótala. Y yo, Señor, ve. Y verdad, yo con mucho, lógicamente, ¿cierto? Porque hay que ser prudentes, ¿no? Claro. Y yo fui, y lógicamente sí, yo fui la boté y el Señor me decía, porque esa pulsera traía consigo un amarre. Entonces son cosas espirituales que uno tiene que aprender a discernir. Entonces el discernimiento es importante también para en esa permanencia en libertad. Claro, sí. ¿Qué otros dones tenemos que pedirle al Señor que active nuestras vidas para tener esa protección, mi pastor? Claro, yo creo que los dones que se necesitan y hoy por hoy es el don de sabiduría, el don de discernimiento y el don de ciencia. Son los tres básicos para discernir correctamente y dirigirte como debería ser y tener libertad, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias, pastora. Quisiera una palabra final en este tema. Es la segunda vez que lo tocamos porque es un tema que no tiene fin en realidad, es un tema de mucha edificación para nuestras vidas. ¿Cuál sería esa palabra para estas mujeres de Dios que nos están escuchando? Creo que todos en algún momento hemos vivido experiencias y no importa cómo tú te puedas estar sintiendo en este momento, Dios quiere tu libertad. Y eres una mujer libre cuando aprendes a sentir en tu vida la paz y el gozo, porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si todavía hay inquietud en ti, entonces pídele al Señor y dile, Señor, quiero ser libre. Y cuando sientas la paz que solamente Cristo le das y el gozo que permanece, entonces porque estás viviendo una libertad. Pero para eso no te olvides tener comunión con el Espíritu Santo. Hacemos una breve oración, pastor. Claro que sí, vamos a orar por aquellas mujeres que Amén. tienen en su corazón ese anhelo y ese deseo de ser libres en esta noche. Tú que estás ahí y mirándonos, quiero que cierres tus ojos y creas firmemente que el Señor está listo y disponible para darte la libertad que tú necesitas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos con la autoridad que tú nos has dado, Señor, declarando libertad en cada vida, Señor. Ahora mismo atamos al hombre fuerte, atamos a Satanás, atamos a sus demonios y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Le ordenamos que suelte y que quite toda venda que le ha puesto en los ojos, en la mente y en los corazones de las personas. Rompemos toda atadura, ligadura que el enemigo ha traído sobre la vida de estas mujeres y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder de Cristo, sé libre en el nombre de Jesús.
Créelo por fe, decláralo ahora mismo. Todo espíritu lo estamos echando fuera. Ahora mismo, esa mujer que está necesitando una oración, ahí en el nombre de Jesús de Nazaret, todo alto, ahora mismo, Espíritu de Dios fluye. Traemos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate sana en el nombre de Jesús. Declárate libre, porque hecho está en el nombre de Jesús. Amén y amén. Créelo, está hecho en el nombre de Jesús. Amén, lo creemos. Y bueno, damos gracias a nuestra pastora Jessica Pimienta, saludamos al equipo, saludamos a nuestras fieles seguidoras, a nuestra pastora que está allí también, a nuestras hermanas de la producción, de las redes. Muchas gracias por este programa tan lindo. Y bueno, no vamos sin antes recordarles, ¿verdad?, nuestras cuentas de Instagram, entre nosotras EC, Facebook y YouTube, entre nosotras EC, y todos los domingos las esperamos a las 7 de la noche. No se olviden de comentar, de pedir oraciones. Estamos aquí para servirla y para seguir bendeciendo a las mujeres de esta generación. Dios me las bendiga. Me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas